¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta es la primera charla de James para todos. Como le habíamos comentado en un primer video, hoy vamos a hacer distintos niveles. Hoy vamos a empezar con el nivel introductorio. James Joyce. Joyce es un escritor irlandés, nacido en el año 1882, el 2 de febrero, y es un escritor que escribió su obra fuera de su país. Esto ya como para empezar es interesante de señalarlo. Él se fue en forma temprana, siendo muy joven, ya de su país. Viajó más o menos para el año 1900, por ahí, se fue a París. ¿Por qué esto? ¿Por qué contar esto? Porque es interesante que él, siendo un escritor que estuvo en el exilio, escribió sobre Dublín, su ciudad, y la describió de una manera tal que en algunas charlas decía que si alguna vez desaparece todo sobre Dublín, se podría reconstruir a partir de sus obras, por lo que él señalaba, tanto en sus Dublineses, que fue su primera producción literaria, como en las novelas siguientes, sobre todo el retrato del artista adolescente y en Ulises. Como decíamos, Joyce viene de una familia de clase media, donde siempre hubo sobresaltos económicos, por lo cual se tenían que mudar constantemente. A pesar de todo, sus padres le dieron una posibilidad de ingresar en escuelas importantes y en colegios importantes. Así podemos decir que su primer colegio fue el Conglows en Dublín, y el otro colegio importante donde él estudió fue el Belvedere, que es un colegio que tenía formación jesuita. Eh, Ahora bien, eh, él en forma muy ¿cómo cómo se podría decir? Cuando recién empezaba ya a ser un adolescente, empezaba a escribir sobre distintos temas. Es interesante unos artículos periodísticos sobre Ibsen, por ejemplo. Y después, en el año 1903, empieza Los Dublineses, que son sus primeros cuentos, los cuales los tenemos aquí, una edición de Alianza Editorial muy interesante, muy buena traducción. Esto fue a partir del 1903 aproximadamente. Luego él empieza a publicar algunas poesías en revistas, empieza a escribir su retrato de artista adolescente, y esta obra fue rechazada para editarla en varios lugares. Esto es una constante en la vida de Joyce, en la cual siempre tuvo esa dificultad para poder editar su obra, por distintos motivos. O sea, hay que contextualizar la época, el país, la cultura. Recordemos que él era irlandés. En ese momento Irlanda era un país que estaba dominado por la corona inglesa, y a diferencia de Inglaterra, que es un país protestante, bueno, la religión irlandesa, la mayoría de la gente era católica. Y con lo cual esto tenía un cariz particular en todo sentido. Luego vemos que él se empieza, cuando se va de Irlanda, se radica en la ciudad de Trieste, y ahí se dedica a enseñar inglés. Su fuente de vida era la enseñanza. Con ese dinero, que no era mucho,
podía solventar su vida, la de su esposa eh, y de sus hijos. Bueno, algo interesante de esta época es que en 1914 se publica Los Dublineses, empieza a terminar el retrato del artista adolescente, que es una especie de autobiografía. Eh, Stefan Dedalus es el personaje más importante de acá del retrato. Y por último, en 1917 se publica el retrato del artista adolescente. Luego, en el año 1918, publica Exiliados, que es su obra de teatro. Luego, vamos a ver que en 1920 eh, Joyce se traslada a París. Como dato biográfico, podemos decir que Joyce tenía una afición que era la música, otro interés era el de estudiar en medicina, cosa que empezó pero no lo terminó. Eh, Luego, en 1921 termina el Ulises y en 1922 esta obra se publica finalmente. Cabe recordar que esta obra fue publicada en episodios en una revista que en este momento la verdad que no la tengo en la cabeza, ni tampoco quiero buscarla. Después lo pueden buscar. Pero él en esa revista empieza a editar por capítulos y lo interesante es que en esas ediciones los capítulos salían con los nombres que pertenecían a los capítulos de Homero, que es una obra que se puede relacionar con Ulises. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, que si en distintos análisis que se hicieron de esta obra de Ulises, surge la idea que son capítulos relacionados con la Odisea de Homero, ¿no? Que es una obra clásica, una de las obras más importantes de la literatura. Y esos capítulos fueron en las ediciones de la revista, como vuelvo a repetir, salieron con el nombre de cada capítulo relacionado con lo de Homero. Bueno, vamos a decir que la obra de Ulises, que es la obra más importante, finalmente se edita en 1922 y no se edita ni en Inglaterra ni en Irlanda, sino que se edita en Francia. ¿Por qué? Bueno, estaba prohibido, por supuesto, la edición en Inglaterra, en Irlanda, todo esto no era fácil, eh, hay que verlo con los ojos del momento y ubicarse en esa época. Él había conocido a una persona que se llama Sylvia Beach, que Sylvia Beach es una norteamericana radicada eh, en Francia, donde abrió una librería que configuró en su momento un ícono de lo literario. Se llamaba Shakespeare and Company. Esta persona conoció a Joyce, creo que a través de Ezra Pound. Y ¿qué hizo? Bueno, le ofreció solventar la edición del Ulises, algo muy especial para Joyce porque él no tenía los fondos, no tenía la forma de solventar esa edición y lo hizo de una manera muy particular. Eh, ¿Cómo lo hizo? Bueno, pidiendo donaciones, haciendo especie de pre-lanzamientos, algo bastante peculiar para la época, vendiendo las ediciones antes. Esta historia está escrita en este libro,
Shakespeare and Company, escrito justamente por Sylvia Beach. Muy interesante y muy difícil de conseguir este libro. Diría, no difícil, sino que imposible, pero bueno. ¿Y qué es interesante de todo esto? Que para esta edición Joyce se complicó mucho las cosas, la forma de escribir era eh, muy difícil para entender para los editores, para el común de la gente, y él apelaba a múltiples correcciones, por lo cual todo se hizo mucho más complicado. Aparte de él quería ciertos requisitos para esta edición, lo tomaba como, por supuesto, algo muy especial, y por ejemplo, el color de la primera edición, si lo buscan, es un color celeste y blanco, aludiendo un poco al tema de Grecia, en referencia justamente a la obra de Homero, ¿no? De la Odisea. Eh, También alude a otro tema que después lo van a poder ver en el Ulises, que por ahora lo dejo latente. Bueno, muy bien. Esta edición fue vendida muy rápido, era muy cara para la época, 150 francos, si no me equivoco, era una suma muy importante. Y se hizo una primera edición de muy chica, ¿no? Muy chica. Y el primer libro se lo envió directamente a Joyce para el día de su cumpleaños, que si no me equivoco es el 2 de febrero. Espera un segundito que quiero verlo. Sí, el 2 de febrero. El 2 de febrero de 1922 recibe su primer ejemplar. El otro ejemplar se lo queda Silva Beach para exponerlo en los escaparates de la librería. Como nota eh, para anecdótica, esta librería sigue existiendo, pero no en la misma dirección que estaba originariamente. Y es muy visitada actualmente. Si buscan videos, hay videos sobre la librería Shakespeare and Company. Bueno, ¿qué podemos decir de esta obra? ¿No? Primero prefiero hacer también una alusión a las obras, a las primeras obras. Como habíamos mostrado primero, eran los dublineses. Luego, la segunda obra importante, el retrato del artista adolescente, donde es importante porque aquí surge el personaje Stefan Dedalus, que luego en el Ulises, en la primera parte, en los primeros 3 capítulos, va a ser el protagonista principal. De ahí es importante leer previamente a Ulises, tanto los dublineses los dublineses, como el retrato del artista adolescente. Es como vendría a ser una continuación justamente de este libro, el Ulises. En relación al Ulises, bueno, puedo mostrarle una edición que está en inglés. Esta es una edición interesante. Una particularidad que tiene el libro de Joyce, el Ulises, es que es como si fuera un libro que nunca se termina de escribir. ¿Por qué digo esto? Porque hubo muchas correcciones e inclusive el mismo Joy hacía las correcciones. Se dice que una edición muy importante, muy interesante, es una primera edición en Francia, en la cual Joy colaboró justamente para editarla, junto con Stuart Gilbert, que es una persona conocida de él y que es quien hizo un análisis muy interesante posterior al Ulises. Se llama El Ulises de Jane Joyce, está editado por el editorial Siglo XXI, un libro también inconseguible, pero del cual existen algunos análisis, que yo acá los tengo, disculpen, me de vuelta, pero es interesante. Hay un esquema que se llama esquema Lignati y esquema Hilbert-Gorman. Esto es muy interesante. No sé si es para mencionarlo acá en las primeras, en
en este curso introductorio, este curso que recién empezamos. Pero bueno, es para que lo tengan en cuenta para más adelante cuando empiecen a ahondar en el tema Jane Joy y Ulises. Respecto a el Ulises en el habla española, lo que podemos decir es que esta obra, como dijimos, se surgió en 1922, no se hizo ninguna traducción al español. Hubo unas primeras lecturas, unas primeras apariciones en la revista Sur, que era una revista que estaba dirigida por Victorio Campo, parte de Jorge Luis Borges, en el cual él hace algunos comentarios acerca del libro. Eh, Se había pensado que Borges, debido a su amplio conocimiento del idioma inglés y por supuesto de todo lo literario, iba a ser el primer traductor de Ulises. Hasta que por sorpresa, una editorial que se llama Rueda, eh, con sede en Chile, le encarga la traducción a una persona que no tiene nada que ver con lo literario. Una persona que se llama José Salas Subirat. Esta persona, que era una persona que estaba en el aspecto más que nada comercial, si no me equivoco, era una persona que estaba relacionada al tema de los seguros y que era un entusiasta de la literatura y del inglés, él empezó a hacer la traducción y la hizo, y así surgió la primera edición, que es esta que está acá. Esta que está acá es la primera edición del Ulises en el habla española. Esto fue en el año 45, esta es la edición. Y es muy interesante que la traducción se hizo con una especie de alusión al habla del Río de la Plata, o sea, al habla nuestra. Y eso favorecía un poco el entendimiento de la obra. Ahora, esto que como que tenía, favorecía al nivel de entendimiento, tenía su contradicción si hacemos la lectura del libro en inglés, ya que había algunos párrafos que no tenían nada que ver con el original. Yo hice algunos contrastes y la verdad que esto es notorio. Es muy interesante, ¿no? Aunque lleva mucho tiempo, ya que es una obra, como pueden ver, muy larga. Este libro está considerado la novela más importante del siglo XX, es difícil leerla. Por aquellos que digan que es fácil, bueno, son personas que por ahí están muy avanzadas y tienen muchos conocimientos. Para el común de los mortales como nosotros, lleva su tiempo. Y una de las causas es justamente la alusión continua a temas relacionados con que no están en la obra. Eh, Alusiones a pasajes bíblicos, a otros autores, como en estos capítulos, cada capítulo se habla de distintos temas en el aspecto literario, vendría a ser, ¿no? Eh, Encontramos que no es nada sencillo. Ahora bien, emprender la lectura es dejarse llevar por el Ulises. ¿Qué significa esto? Enamorarse del Ulises. Si lo tomás como un libro más, vas a empezarlo y lo vas a dejar. Después, más adelante, hubo otras traducciones. Hubo traducciones más sencillas en el sentido que más literarias, que es esta que está acá, que está hecha por José María Valverde, muy interesante, ya con otras connotaciones, tiene una introducción muy importante en el cual se hace un análisis de los capítulos. En ese sentido, ayuda mucho para leerla y para comprenderla. Es muy interesante esta edición. Más adelante surge la traducción más académica, que es la de García Tortosa, que es esta que está acá.
Es una edición muy interesante, pero está más que nada orientada a un público asiduo de lectura, no justamente a un nivel introductorio, nivel inicial. Yo creo que para el nivel inicial, la de que uno quiere dar una primera leída sería la de Sara Subirats, que es la que recomiendo. Más adelante, mucho más adelante, se hicieron traducciones acá en la Argentina. Acá en la Argentina, este autor tiene mucha importancia, se le dio mucha importancia, eh, como es debido, me parece, además. Y apareció esta traducción que está hecha por Marcelo Zavaloy. Es una persona que se dedicó a hacer la traducción con mucho entusiasmo, eh, con mucha hondura, ¿no? Mucha hondura. Como que se introdujo en el tema, lo hizo durante muchos años, no es una cosa que se hizo de un día para otro. De ahí su valor. Y por último, algo ya mucho más complejo, es esto que está acá. Son 2 tomos. Esto ya es un nivel superior para aquellas personas que ya pasaron por toda la onda Joyce, y está hecha por Rolando Costa Picasso, que es un traductor que ya está desaparecido, por supuesto, hace poco, no hace mucho, y que es muy interesante. La presentación es excelente, es un libro que creo que está agotado, no sé si va a haber una reedición de esto. Bueno, esto es un poco la presentación de la obra, de la biografía, podríamos hablar un poco más. Bueno, Joan Joyce se casó con una persona muy sencilla, Nora Bernacle, si no me equivoco. La conoció, se conocieron de muy chicos, tuvieron su affair, todo muy rápido, y se volvieron pareja en poco tiempo. Pareja, algo muy raro para la época, porque en esa época la mayoría de gente se casaba religiosamente, y tuvieron sus hijos, tuvieron 2 hijos, una se llama Lucía y el otro se llama, si no me equivoco, Stefan. Bueno, tuvieron 2 hijos. No es muy importante este tema en cuanto a la parte literaria, ¿no? Pero sí lo que es importante es la relación de John Joy con su hija Lucía. Ya que esto lo vamos a ver en el aspecto más avanzado, tuvo algunas incidencias de Joy hacia Lucía y de Lucía hacia Joy. Eso lo dejamos para más avanzado. Luego, lo que podemos decir, algunas referencias eh, a, eh, a libros que hablan sobre Joyce y su obra, ¿no? Bueno, me olvidé de mostrar el último de sus obras, que el Finnegan Way, considerado el libro más inentendible de la historia de la literatura. Ya esto para un nivel, cuando ya pasamos por todo, nos vamos a internar en el Finnegan Way. Mientras tanto, hay algunas referencias a su vida hechas en estos libros. Este es el Conocer yo y su obra de Valverde, muy interesante. Después, algo ya un poquito más minucioso y muy interesante que se consigue es este que está acá, James Joyce en 90 minutos, muy bueno este libro, es chiquito, conciso, al pie, como se dice, y sirve para introducirse. Luego, otro análisis de Joyce es en este libro, editado por el Fondo de Cultura Económico, Harry Levin. También un libro corto, interesante como para introducirse. Después, por supuesto, hay otros libros, uno muy bueno y que se consigue, aunque es un poquito caro para mi entender, es este libro, Carlos Gamerro. Carlos Gamerro es una persona que se dedicó es argentino, que se dedicó a analizar la obra de Joy durante más de 20, 25 años, casi toda su vida, ¿no? Y
nos da las claves de lectura. Es interesante leer este libro antes de empezar el Joyce de Sara Subirat o en forma simultánea. Es muy interesante. Y hay muchas acotaciones, muchas pie de página, como se dice. Luego ya hay otros estudios, ya un poquito más minuciosos. Está el de la biografía, que es el de Richard Ellman, este libro, un libro importante. Richard Ellman es un biógrafo más importante, la considera más biógrafo más importante de James Joyce. Y después hay otras obras acá que les quiero mostrar, algunas se consiguen, otras inconseguibles. Este es el Finnegan Way por dentro de un estudioso, Mario Terici. Es un libro que se consigue, no es muy caro, es interesante. Este es uno de los últimos libros que se editaron acerca de James Joyce, su vida y su obra. Esto está hecho desde el aspecto de la psicología, una obra muy especial por dos personas que estudiaron los aspectos psicológicos de James Joyce y su obra. Luego está este también, que habla del psicoanálisis y de literatura, es un estudio que es de Fondo Cultura Económico por varias personas. Este libro no es sencillo de conseguirlo, pero bueno, si lo consigues, también es un libro no muy largo y se puede estudiar un poco. Por último, les quiero mostrar las cartas de amor a su esposa, un libro chiquito. Esto es un tema más novelesco, romántico, que quizás relacionado a al aspecto literario, ¿no? Pero bueno. Y por último, esta joyita que está acá. Es una edición bilingüe de García Tortosa acerca del último capítulo de Finnegan Way, inconseguible. Eh, pero bueno, es muy interesante porque hay una especie de esbozo en las primeras páginas acerca de la obra, del Finnegan Way y por último, que es bastante larga, y por último el capítulo en sí, ¿no? En inglés y en castellano. Bueno, creo que con esto podemos dar por terminado el curso de inicial de Joyce. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que hayan disfrutado también de la vista de toda esta bibliografía, que no es fácil conseguirla, fácil unirla. Me gusta mostrarla justamente para aquellos que empiezan con la obra de Joyce, por lo menos empezar por lo esencial y bueno, bienvenidos al mundo Joyce. Que sigan bien y nos vemos en el próximo episodio.